Este libro, del cual nos van a hablar hoy Eduardo Vázquez y Joaquín Díaz-Canedo, y la artista, por supuesto, es una monografía, un libro que recoge la trayectoria de Sandra. Tiene dos textos, ya les contaba, uno de Alberto Blanco, otro de James Suttle, que es el editor de la TEI. Y hoy entonces tenemos a Joaquín y a Eduardo para hablarnos de él. De Joaquín casi me sé de memoria su currículum, y si está mal ya me dará un pellizco. Es editor, hizo estudios de física en la UNAM, estudios de traducción en el Colegio de México, ha estado en instituciones privadas y públicas. En las instituciones privadas estuvo Joaquín Ortiz en Patria, en Editorial Trío. En las públicas fue gerente editorial del Fondo de Cultura Económica, director general, luego director general de la Comisión Nacional de Libros de Textos, la CONALITEC, y del Fondo Editorial de la UNAM. Eduardo Vázquez, que ahí sí traigo mi acordeón, es periodista, poeta, ensayista, hijo y nieto de republicanos españoles refugiados en México, realizó estudios en antropología, bueno, Joaquín también, eso lo comparten, ¿no? Estudios de antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, dirigió el periódico de poesía de la UNAM, es fundador de las revistas Milenio, Viceversa, Laberinto Urbano, tiene varios títulos de poesía, de los cuales destacan Navíos de Piedra, Comer Sirenas, Naturaleza y Lechos, Lluvias y Secas. Y en 2016 publicó en coautoría con Javier Sicilia El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Además, es también gestor cultural. Ha trabajado mucho en la administración pública también, en el gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno de San Luis Potosí, en el Servicio Exterior Mexicano, y actualmente es coordinador ejecutivo del mandato del antiguo Colegio de San Ildefonso. Muchas gracias por recibirnos otra vez. Vamos a abrir la conversación con Joaquín, luego Eduardo, y luego, bueno, Sandra Sierra, que armamos una especie de conversación, justo, y damos paso también al público, porque es pues casi una charla íntima, ¿no?, entre amigos. Joaquín, si quieres. Gracias, Sandra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Tengo que decir que me da mucho gusto estar aquí con Sandra, a la que conozco desde algunos años, y antes de llegar aquí no había tenido ocasión de estar en la inauguración del jueves pasado, pero recorrer exposiciones realmente creo que es una cosa pues que vale la pena. A mí me impactó, habiendo ya conocido las fotos de Sandra, pues en su expresión real, en sus formatos, en sus cosas son mucho mejores, ¿no? No es que esto hable mal del libro, pero que dicen que no se ahorren venir por ver el libro. Bueno, yo escribí un texto, porque digo, si leen mi currículum, dan una que sabe de arte. Entonces, para evitar andarme por las ramas, escribí un texto, y que probablemente después de haber visto la exposición lo hubiera cambiado algunas cosas, para bien, para mejor. Pero bueno, traté de dar un poco una idea de lo que es el libro, y creo que la idea de lo que es el libro es mejor, es un poco más exacta de la idea que es la obra de Sandra. Hay que verla, cada quien tiene que darse la ocasión de ver qué reacciones tiene y qué cosas ve. Pues para eso es el arte, ¿no? El arte es una cuestión que existe socialmente, pero individualmente pues cada quien tiene que tener su propia relación con él, ¿no? Entonces, leo lo que puse. Dice: pocos años hace, 2 quizá, durante una comida en casa de Mitre Ramos Chirau, Sandra Pani me preguntó quién podría ser un buen editor para un libro sobre su obra plástica. Yo creo que sí fue. Se me ocurrieron el equilibrista y Turner, y le dije que le iba a escribir a Diego García Lío y a Santiago Fernández de Calella para ver si les interesaba. Santiago me contestó muy pronto y me dijo que en principio sí, que claro, y lo puse en contacto con Sandra. Yo no volví a saber del probar el libro hasta hace algunas semanas, cuando me dieron la noticia muy buena de que estaba publicado. Y además me invitaron a presentarlo, me invitó Paola.
Y bueno, es una diferencia que atribuyo pues, esa pequeña participación que tuve en el proyecto y que desde luego agradezco mucho. En el libro se reproducen un poco más de un centenar de obras, pero son 115, que abarcan 20 años de producción, de la producción de Sandra Pani, desde 1997 a 2018. Estas obras, en su momento, fueron exhibidas en 16 exposiciones individuales, algunas de ellas itinerantes, y en muchas otras colectivas. El año pasado se reunieron una retrospectiva bajo la curaduría del poeta Alberto Blanco, con el título de Árbol de Huesos. Se exhibieron en el Centro Cultural Tijuana. Esta exposición es la que está colgada aquí, creo que es casi exactamente la misma, quizás algunas cosas más, algunas cosas menos, y está desde el jueves pasado que se inauguró y va a estar todo el resto del año hasta comienzos de enero. Alberto Blanco es el autor de un ensayo muy extenso, en 5 capítulos, que tiene exactamente el título de la retrospectiva, que es Árbol de Huesos. Yo ya no sé quién lo puso primero, si fuiste tú, Sandra, o fue Alberto, o fue el resultado de un diálogo. Y tiene 4 sonetos que también acompañan en este libro la obra de Sandra Pani. Hay una entrevista muy interesante de Sandra con James Attlee, que ya me dijo, ya dice ahora Paola, que es, bueno, es escritor, es un crítico, es editor inglés, es autor de un libro, entre otros, sobre el Guernica de Picasso, y decías tú que es ahora el editor de la Tate Gallery, nada menos. Bueno, muy interesante, con unas fotos, voy aquí a sacar a balcón a Paola ahora, de León Muñoz, que no tienen crédito, pero hay unas fotos muy bonitas de la entrevista de Sandra con algunos de los objetos que están en aquella vitrina, bueno, que son de León Muñoz. Y al final hay una línea del tiempo que señala algunos hitos en la trayectoria artística de Sandra. Bueno, quiero empezar comentando el libro en sí mismo. Y el diseño me parece que es un acierto en la distribución y la disposición de las imágenes, que en realidad creo que es lo más importante de un libro de arte, porque parece que el trabajo del diseñador de libros de arte, pienso yo que es un trabajo de curaduría, como ahora se dice, yo no sé de qué se cura, de qué enfermedad se cura, todas estas cosas, pero cura tiene que ver con el tema de a cargo de, o sea, curar en italiano es cuidar. Entonces, curaduría aquí suena más como a curar algo de algún problema que tiene, y en realidad nada más es ordenar, cuidar, ¿no? Fijarse que las cosas tengan un discurso, estén en su lugar, digan algo, en fin, lo que acá alguien dice que es eso. Pero ahora se ha puesto esto como una especie de esas cosas que tienen mucha importancia. No digo que los curadores no la tengan, claro que la tienen, como todo el mundo. Pero el trabajo de curaduría justamente de los editores de libros de arte también es muy importante, porque parece que es más simple, porque son dos páginas, ¿no? Todas del mismo tamaño, una detrás de la otra, parece más fácil que acomodar las salas de un museo, pero también se requiere de sensibilidad y compenetración de una obra para hacer como grupos de obras que tengan que dialoguen en común, ¿no? que se encuentren, pues, como se conoce a las personas, que conversen, que funcionen, que estén bien. Incluso en cada página, cuántas se ponen, cuáles se ponen, cómo se ponen, de qué tamaño. Y creo que eso está muy bien hecho, porque al mismo tiempo el diseñador tiene que cuidar que cada una de las piezas no se pierda en el conjunto de todas las demás, ¿no? Y luego, pues procurar que a lo largo del libro, pues una cosa es cada doble página, cada grupo de páginas, luego todo el libro, que no se vuelva aburrido, ¿no? Y pues es un reto, y me parece que está muy bien resuelto en este caso, ¿no? Me gusta, hay muy pocos detalles, eso es interesante, es una cosa que podría comentar más, yo no lo voy a hacer, pero es muy interesante porque yo no sé si la obra de Sandra admite los detalles. Porque es una obra como que siempre se aborda en el completo, en el conjunto, ¿no? Creo que los detalles tienen que ver. Alberto Blanco comenta, y es interesante, porque pone un poco como parteaguas el tema de Pollock, que Pollock, o sea, normalmente el cuadro hasta antes de Pollock todavía era como una ventana a una realidad que estaba después del cuadro y que se representaba en el cuadro. Y Pollock le dice, toda la realidad está allí en el cuadro, es la superficie que ustedes ven, ¿no? Y entonces, no hay más que eso. Entonces, claro, un detalle tiene sentido cuando piensa uno que está viendo por una ventana y que se concentra en algo.
pero cuando pienso en lo que el detalle es toda la obra, es más complicado aislar un pedazo, ¿no? Creo que en el caso de lo de Sandra es más, no quiere decir que no haya pedazos interesantes siempre, las pinceladas, ahí lo pueden ustedes ver, simplemente con que volteen las texturas, pero en realidad es complicado aislar detalles. Hay pocos detalles aquí, solo está el de la portada, que es de un cuadro que está por allá, que es el de restos. Hay otro, en la segunda, que no me acuerdo cuál es, hay un tercero de uno de los montajes estos, ¿no? Pero hay pocos detalles. Quiero decir que finalmente habría una, es decir, si uno asume que no hay, porque muchos, en casi todos, por ejemplo, no digamos en Vermeer, en todos estos pintores en el Bosco, que había muchísimos detalles, pues esta es una pintura moderna en donde no hay detalles, porque el detalle no importa, o no importa tanto, ¿no? Luego voy a preguntar de los trazos de Sandra, que vi ahora y que no vi tanto en el libro, que sí son importantes también, y son detalles, pero bueno. Total que se eligió un detalle del cuadro Restos 2, que es uno de los Sobrelino, y me parece también, me gustó la elección de materiales de la edición, porque hay un papel que no es un papel cuché, no es un papel estucado, es un papel gráfico, es un papel que no tiene brillo, que me parece que todas las obras de Sandra, digamos, tienen esta calidad, es un poco el mismo tema, ¿no? Se necesita destacar la superficie donde se pinta, ¿no? O sea, donde se pinta no es una ventana, sino que el vidrio de la ventana donde se pinta es importante. Entonces me parece interesante el tema del papel. Y luego los colores, no lo pueden ver, pero la tela de encuadernación tiene un color, estos colores arena. Yo cuando veo Sandra siempre pienso en sand, que es arena, entonces como que me da esta idea de estos colores, ¿no? Como viene vestida, ¿no? Que son colores así como, pues esos que están, ¿no? Como color arena. La tela de encuadernación, el estampado, que es un estampado, me parece que en azul, no lo veo ahí, pero la cabezada, que es hay una telita que se pone aquí arriba del libro, aquí arriba para juntar los pliegos, que creo que es azul, que es bonita, y las guardas, ese color azul. Ese azul no es tan tuyo. Yo le hubiera puesto un rojo sangre, un rojo así como, o un rojo maceta, pero son muchos sangre. Pero es bonito, y luego porque aluden un poco también cuando uno ve a los materiales que usa Sandra, que son las telas, que son algodón, lino, seda, los papeles de algodón, papel de arroz, y una paleta de colores realmente pues, son ocres, son colores maceta, básicamente, ¿no? Son colores muy básicos. Así. Entonces, bueno, me parece que está muy bien también. Y luego el diseño tipográfico me gustó, porque creo que señala o subraya o advierte a la gente que abre el libro que se va a enfrentar a un texto de bastante densidad conceptual y de bastante calidad literaria, que creo que es el caso con el texto de Alberto Blanco. No es la primera vez que Sandra Pan y Alberto Blanco se asocian en un proyecto, o sea, digamos, que platican de sus respectivos oficios. Aquí hay que aclarar que en el campo de la plástica no es muy ajeno al quehacer de Alberto Blanco, porque Alberto pues, es una gente con un poco renacentista, ¿no? Un poco orientado a todo, es músico, pinta, es un gran poeta, es un gran ensayista. Entonces el campo de la plástica no es del todo ajeno a su calidad de creador él mismo, un poco en parte de este filón que descubrió Max Ernst del collage, que el collage también es una técnica artística muy del siglo XX, que es uno de los medios preferidos de Blanco, no es el único, las acuarelas y todo, pero Blanco creo que yo lo recuerdo desde muy temprano, tiene más cosas, pero él durante mucho tiempo ilustró las portadas de la serie de Menor. La serie Menor no es que sea menor, digamos, en importancia, en trascendencia, sino que es como de los principiantes, digamos, ¿no? De la colección de letras mexicanas del fondo. Entonces tenía unos collages de Alberto muy bonitos, un poco en la onda de Max, parece realmente, en la onda de Max Ernst, ¿no? Y en esa colección de letras mexicanas menor hay muchos libros de gentes de nueva generación, no de la de Paula, pero sí de la Sandra de la mía, más
joven, un poco más joven, pero de esta generación, digamos, de muchos autores de nuestra generación en el fondo. Alberto Blanco ya había escrito sobre la de Sandra Pani un texto que se publicó, yo no sé si más, pero bueno, en un libro monográfico sobre la obra de Sandra en 2012, en la colección esta Círculo de Arte de Conaculta, creo que era con Ediciones Corunda, ¿verdad? Con Silvia Molina. Bueno, los libros. Creo que era solo. ¿Sí? Conaculta. Bueno, allí hay un texto, junto con el Alberto, que se llama El Bisturí Óptico, que es un libro un texto de Salvador Elizondo, que originalmente se publicó en el Suplemento Cultural Nacional, más o menos a comienzos de los primeros cuadros de exposición. Creo que el cuadro está acá atrás, ¿verdad? ¿El 88? Sí, exacto. Sí, bueno, ese es como el cuadro, el urcuadro de Sandra, es un poco donde está todo. Y un poco en ese momento, Salvador Elizondo, que era un hombre, bueno, ustedes todos son muy jóvenes, pero era un hombre realmente prodigioso, ¿no? Es un hombre muy inteligente, muy erudito, muy agudo, y escribió este texto que se llama El Bisturí Óptico, que se refiere un poco a lo que él ve en la forma de abordar la plástica, digamos, ¿no? La representación en imágenes de Sandra, y tiene que ver con cómo ve, cómo es una mirada que diseca, que separa, que distingue, que va al fondo. Entonces, junto con ese texto de Salvador, hay uno también de Alberto. Y Sandra, por su lado, ilustró un libro muy lindo con poemas de Alberto, que Alberto tiene también un rango expresivo, en su poesía muy amplísimo. A él le gusta todo como ordenarlo por grandes periodos y por cuadrarlo con números y todo, pero tiene modos muy bonitos sobre plantas, y entonces hizo un libro de las plantas que ilustró Sandra con unas acuarelas, pues, yo no sé cómo denominarlas, pero son realmente muy bonitas, parecen como un libro inglés, ¿no? De estas cosas como de botánica, ¿no? De este género de ilustración muy fina y muy precisa. Entonces, pues, lo que quiero decir es que Sandra y Alberto tienen bastante tiempo ya conversando sobre los intereses de cada uno alrededor de las cosas del arte y sus distintos modos de expresión, ¿no? Ahora, Alberto siempre ha dicho que en sus escritos sobre artes visuales no quiere ser crítico de arte, sino atestiguar la pasión que tiene por el arte. O sea, lo que él quiere escribir arte porque le gusta, no porque quiera convencer a nadie de ninguna otra cosa. Pero no es en modo, eso no quiere decir que sea una cosa marginal, ¿no? Sino al contrario, como por ejemplo Luis Cardosa de Aragón, como Octavio Paz o como Juan García Ponce, siempre ha estado cerca del mundo de las artes plásticas desde su lugar de escritor. Ya ha escrito ensayos sobre muchos artistas y poemas sobre muchos cuadros. Son poemas, muchas ediciones de obra gráfica de autores muy conocidos. En 2012, Conaculta publicó El Eco de las Formas, donde Alberto reúne 64 ensayos sobre artes visuales, aparte de los que él ha preferido publicar separadamente en volúmenes monográficos sobre artistas que son de su predilección, sobre Vicente Rojo, sobre el oaxaqueño Rodolfo Nieto, y sobre Toledo, que yo no sé si lo ha publicado, creo que no. Sí, ya lo publicó, ya está en Toledo, y ahora está de Huesos, de Sandra Pan. Entonces, bueno, escribir sobre el arte no lo sustituye, no lo obvia, no lo explica. En todo arte verdadero siempre hay algo que no se puede decir, que no se puede contar, pero sí aporta elementos, correspondencias, parentescos, para su valoración, para su disfrute, ayuda a descubrir comunidades imaginadas de otro tipo. Siempre me acuerdo de esta cosa de Benedict Anderson, que me gusta mucho, de las comunidades imaginadas, como las naciones en realidad son una voluntad de un grupo de gente por imaginarse que pertenece a algo, que es un problema importantísimo de la identidad. Son esa cosa, pero más en pequeño. Y sobre todo, pues bueno, a cada quien le dan elementos para cuando veo una obra, pues bueno, ¿qué más pienso yo? ¿Qué más digo? ¿Qué más veo? Además de lo que yo mismo veo. O también es algo más simple. Blanco dice, bueno, lo que yo escribo, o sea, los escritos sobre arte en el fondo son, digo no simple porque Alberto no es, creo que sus cosas son más simples, pero dice una vía tangencial de acceso a esa invitación a ver lo que el artista visual ofrece en cada obra. Si yo te acompaño, te explico, ¿no? Lo que
No quiere decir que eso sea ni todo, ni siquiera a lo mejor lo más pertinente, es lo que yo veo y a lo mejor a ti te interesa, te da unas pistas, te sirve, ¿no? Hay 2 capítulos del ensayo de Alberto que recogen los títulos que la propia Sandra eligió para sus exposiciones. Y otros son facetas de la experiencia, tiene que ver, digamos, con una caracterización, creo yo, de Alberto, de la experiencia general de las artes visuales, o particularmente de la forma en que Sandra Pani las aborda, digamos, ¿no? No es los textos una cosa cronológica de etapas, que será más académica, digamos, ¿no? Sino más bien como aborda transversalmente algunos temas, algunas intenciones, algunas influencias, propone algunas claves para acercarse a la interpretación. La nómina de personas a las que invita a conversar a la obra de Pani es abrumadora, ¿no? Yo hice la cuenta, son como 90 personas, digo, parece un poco ridículo decirlo así, pero quiere decir que cita a muchísima gente, todas ellas de manera pertinente, entre otras, por supuesto, Sandra, con las cosas que ha dicho ella, su propia obra. Pero son pues, artistas plásticos, muchísimos pintores, pero también escritores, filósofos, críticos. Y entre otras muchas discusiones del texto, que es muy rico, aborda, por ejemplo, pues, la del valor introspectivo del arte, o sea, el arte como una vía de conocimiento del propio artista en el momento en que crea, y la posibilidad, digamos, recíproca o complementaria de que esa tarea personal de introspección se vuelve para todos, sea universal, digamos, que es una de las grandes cosas del arte, ¿no? O sea, el artista se enfrenta a sus propios infiernos y sin embargo los comunica para todos los demás. El poder metafórico del arte para reflejar cosas distintas alrededor de la experiencia humana, y las constelaciones de creadores, a mí eso me gusta, ¿no? Los parentescos, finalmente no es nada obvio con qué otros artistas anteriores, porque es imposible que uno crea en el vacío, ex nihilo, todo no tiene que ver con artistas, pero no necesariamente es una forma evidente, no es que los copie, no es que se parezca, pero si se ve con idea, con experiencia, se advierte que allí hay influencias importantísimas, ¿no? Los textos de Blanco son 5 textos y el libro está agrupado en 5 grupos de imágenes, digamos. Creo que es más o menos un poco la museografía que sigue la exposición. Además de la entrevista que dije ya y la línea del tiempo. Y cada uno de ellos comienza con un epígrafe. En el caso de un escritor como Alberto Barranco, los epígrafes no se pueden como que pasar a la ligera, porque se tiene que saber que son muy pensados, ¿no? Porque pues es un hombre con una enorme trayectoria como escritor, entonces nada de lo que pone como que es gratuito. No que es que no se puede equivocar, como no está, lo puedo decir, pero son cosas en realidad que a él le sugieren cosas y le parecen una clave para hacer cosas, ¿no? Entonces ahí el primer capítulo resulta justamente como el primer libro, el bisturí óptico, que es la imagen de Salvador Elizondo, digamos, para describir un poco la idea que él le da, cuál es el approach, el abordaje de Sandra de la obra, cuál es el abordaje de Sandra a su propia obra, ¿no? Es un bisturí óptico, son obras del periodo 98-2003, digamos, son 5 años, ¿verdad? Menos la primera, que es Árbol de Grises, que está aquí atrás, que les recomiendo que la vean, que es 10 años anterior, y es un óleo sobre lino, y yo creo que ahí está un poquito como casi todo, no todo, pero muchas cosas de lo que va a ser la obra del posterior de Sandra. También, diría yo como su imaginario personal, yo no me meto mucho, Alberto sí, pero con este proceso de Sandra de aclararse, bueno, de discutir con su propia, digamos, yo interior, las cosas a través de la creación. Eso es interesantísimo, creo yo. Pero quiere decir como es un imaginario personal, porque el imaginario, claro, cuando uno piensa en imaginario, uno dice que es un imaginario de una colectividad, digamos. Son imágenes, ideas que tienen un conjunto, pero también está el imaginario, por eso lo dice Jung, ¿no? Que es uno de los. Exactamente, ¿sabes? Es un imaginario que traemos todos desde antes, quién sabe de dónde, que cada quien lo tiene, pero que en el fondo es colectivo. Entonces, creo que ahí está un poco
como el índice de la obra de Sandra, ¿no? Y más o menos entonces empieza su carrera profesional formal, digamos, aparte de sus estudios y cosas que todo el mundo tiene, pero tiene la primera exposición en 98, creo, 97, con Lourdes Chomacero. En 88, sí. 88, exactamente. Entonces, más o menos cuando empieza ella a ser como una, digamos, ya se presenta en público, yo soy pintor, soy artista plástica, ¿no? Es interesante. Entonces, son casi todos, aquí está, ahí hay dos, por ejemplo, son óleos de formato mediano, pero hay muchos dibujos a lápiz, con tinta y con pastel, algunos de formato un poco más grande, porque están aquí atrás justamente. Casi todos son torsos o cuerpos sin cabeza, aunque hay algunos autorretratos que pareciera que son las cabezas que les faltan a los torsos. Hay un epígrafe muy interesante que es de un escritor argentino, editor también, fue editor de la revista Sur, H.A. Morena, que fue además el que introdujo en México la escuela de Frankfurt, a Walter Benjamin, a Teodoro Adorno, y hubo un editor argentino también, un editor que se llamó Signos, que luego se agrupó en el siglo XXI, que se llama Héctor Schmuckler, que vino aquí durante la dictadura, y tiene un libro, un texto muy bonito sobre Morena, en donde dice que Morena, es del 94, dice: Morena supo que el arte es atención a lo sagrado, que la poesía es alusión constante al silencio, aún más allá, innombrable, cuya búsqueda otorga sentido a la belleza. Eso es lo que dice Schmuckler sobre Morena. Y el epígrafe de Morena que elige Alberto Blanco para el primer capítulo del Historia Óptica de Sandra Pani dice: la verdadera obra de arte es justamente el intento de traducción del intraducible. El tema de la traducción es un tema de Benjamin, totalmente, ¿no? Dice, ¿cómo, sigue diciendo Morena, cómo se hace posible la imposible vida humana? Que yo creo que es un gran tema también de Sandra. Entonces Blanco parte de cómo entiende Sandra Pani su propia obra, porque también hay que decir que Sandra pues también no tienes una teoría sobre todo, pero ha hablado, creo yo, elocuentemente y precisamente sobre describiendo el intento de lo que ella quiere hacer, ¿no? Y encuentra en una frase de Lipovetsky una fórmula que, según dice la engloba, dice: la búsqueda de la propia imagen desmistificada. Eso es una cosa compleja, pero creo que es muy constante. Si el tema es decir, bueno, en general, digamos, entre la idea que tengo yo de mí mismo y la idea que en mi circunstancia social, pública y todo hago, ¿cómo hago para saber qué de todo eso que se ve afuera o que yo quiero proyectar afuera es lo que realmente queda de mí? Y el arte es una forma de descargar esa cosa, ¿no?, que está ahí metida. Y entonces, pues, pasa Alberto a comentar algunas como de las influencias, digamos, importantes, fundamentales de la obra de Pani. Primero, los surrealistas. Habla mucho de la famosa imagen en relación al bisturí óptico. A ver, esta gran imagen, los de ustedes que hayan visto El perro andaluz, hay una imagen que nadie puede ver casi, que pasa una nube frente a la luna y después hay una mujer que le abre un ojo, pasa una navaja y ve, aparentemente, porque no es real, le cortan la córnea, es cosa horrenda. Pero es la mirada diseccionadora, de nuevo, cuestionadora al límite radical del surrealismo. Entonces eso es lo que tiene, y es la tesis un poco de Salvador, la obra de Sandra Pani, la cosa de digamos ahora desconstruir, digamos, la realidad, la relación realidad-representación, ¿no? Luego, de Piero de la Francesca, la carencia de emoción, es una cosa interesante también, compleja, ¿no? Pero en algún momento dice, no me acuerdo de quién cita, a Kenneth Clark, Alberto, pero cita a Piero de la Francesca. Claro, Piero de la Francesca es un enorme pintor renacentista, pero cuando uno ve las expresiones de las personas que aparecen en los cuadros, no tienen ninguna expresión, ni de contento, ni de sufrimiento, ni de gozo, ni de nada. Una cosa muy rara. De Cézanne, eso lo dice más bien Sandra, la tenacidad. Cézanne, dice Sandra, a veces era como era uno de estos artistas apestados, ¿no? Lo veían y era un freak y pasaba por la calle y le aventaban piedras a los niños, ¿no?
Y sin embargo, cada día se levantaba y pintaba. O sea, la tenacidad del artista, la dificultad de no desalentarse, no darse por vencido, de seguir buscando qué es lo que uno quiere ahí, qué es lo que uno encuentra. Y luego la puesta en relación de las cosas a través del color, que también es interesante que dice Sandra, ¿no? Lo que veo yo en Cézanne es que el color está en todos lados, ¿no? Es un poco el impresionismo, es decir, está en la luz, está en los reflejos, está en la parte de atrás, está en lo que uno mira. Luego de Giacometti, la primacía del dibujo, y de Giorgio Morandi, que es una cosa que está, que tampoco me acuerdo de quién, pero dice, lo que me sorprende es que Giorgio Morandi, que es una cosa que parece arquitectónica, totalmente fría, resulta que no lo emociona. Entonces, ¿dónde aparece la emoción? ¿Y dónde no se sorprende que aparezca la emoción? Es una cosa que parecería inexpresiva. Morandi es este autor de bodegones italiano, también con este tipo de tonos, ¿no? Unas cosas muy sencillas, pero que efectivamente cuando las ve, pues uno se acaba conmoviendo. No saben muy bien por qué. Ese es el capítulo primero. El capítulo segundo se llama La flor del corazón. Creo que es un título de Alberto, ¿no? Sí. Entonces son obras del 2005 al 2012, digamos la siguiente etapa. Casi todos son óleo sobre tela o óleo sobre madera, algunos son políticos y hay un grupo de dibujos a lápiz. En este segundo conjunto, los cuerpos, las extremidades, que siempre son de tamaño natural, se transforman en árboles, de los dedos de las manos brotan ramas, y hay otro grupo de autorretratos. El epígrafe, que es un poco enigmático, yo la verdad es que no sé cómo lo sacó, Alberto Blanco. Alberto es interesante porque es uno de los lo puedo decir ahora porque si no me contradiría inmediatamente. Pero es un hombre muy sesentero. O sea, toca blues, toca rock, pinta, tiene una gran relación con Alberto. Digamos, no le voy a decir que es un hippie, ¿no? Es una gente de contracultural. Y entonces, pues claro, tiene algunos poetas favoritos, desde luego Ferlinghetti y todos los poetas beats, pues, es un hombre muy de esa generación. Pero entonces tiene un poeta, Robert L. Jones, yo busqué en Wikipedia y no encontré casi nada. Supongo que es, no sé si un amigo, pero vean el epígrafe, realmente es un poco enigmático. Dice, es un poema, voy a tratar de enunciar como las líneas. Y tal vez me buscabas en el pequeño espacio que ocupo en tu vida y me encontraste tendida boca abajo en la nieve. Pero bueno, aquí lo que hace Blanco es explorar otras influencias sobre la pintura de Sandra Panizzi, sobre la intención plástica de Sandra Panizzi. Pollock dice eso, Pollock, que le quería decir es, antes el arte, los cuadros eran una ventana por donde se asomaba una realidad representada con ciertos visos de realidad. Ahora el arte es lo que está ahí encima puesto, ¿no? Ya sea que ver. Robert Ryman, Armando Reverón, Mark Doyle, Ben Nicholson, que son un poco estos artistas de lo blanco, ¿no? de la casi nada, ¿no? Y luego también vuelve sobre Morandi y Giacometti, que también Morandi es una paleta muy suave, ¿no? Y lo que aborda más bien ahí es un poco la calidad poética de la obra de Sandra Panizzi, la calidad metafórica. Ahí termina citando una parte de Paz, no me acuerdo de qué, de Árbol Adentro. Y me acuerdo yo con La flor del corazón, claro, allí hay que recordar un poema muy famoso, anónimo, que tiene un nombre que me voy a equivocar cuando lo diga, lo voy a tratar de decir, que se llama Canto del Atamalcuayolan, lo dije bien. Pero es un poema, yo no sé si de la tradición del Zahualcóyotl, que dice: mi corazón está brotando flores en la mitad de la noche. ¿Qué es eso? O sea, el corazón brota flores es la poesía, ¿no? Entonces, la flor del corazón tiene que ver con eso, con las calidades poéticas de la obra. El capítulo 3 se llama De ser árbol. Ese sí es un capítulo, el título de una exposición que le puso Sandra. Es una exposición que hizo Sandra, que se inauguró aquí en esta ciudad en 2012, que luego se fue a Oaxaca, al Llago me parece, que luego se fue a Nueva York, a Washington, a Nueva York, a Bronzeville, a Dallas, y en 2014 estuvo en Berlín. Y son variaciones del tema del árbol cuerpo. Son todos dibujos de gran formato, están aquí en una sola sala, muy impresionante. Son 3 metros por 1,10. Creo que están hechos, no sé, pero vi una foto de la
tecnología sobre pisos, o sea, Sandra los pinta, tiende el papel en el piso y los pinta encima. Con lápiz y polvo de grafito, es lo básico, ¿no? Lo más elemental de la expresión plástica, ¿no? Y a mí me recuerda mucho el tema de la composición. De nuevo volviendo a Cézanne, yo me acuerdo, creo que ya lo dije, que decía que componía hasta con las esquinas, o sea, siempre estaba, y esto es totalmente lo contrario, como decir, que se lo ve ahí, ¿no? Es decir, cómo organizo con pocos trazos el espacio en el que estoy trabajando, ¿no? Y es una cosa para mí totalmente oriental, que yo añoro, digamos, o eché de menos el blanco, que el blanco conoce muy bien el tema del Oriente, que no haya, digamos, se ha tenido en esa influencia, que me parece muy importante, que es la pintura pues, china y no tanto los grabados en madera, ¿no? Que sí tienen más que ver con la personalidad de algo, como estas cosas que todavía pasa, me acuerdo, donde dice, no son pinturas de cosas, sino en realidad son pinturas de cosas, pero no son pinturas de una emoción interior, que es un poco muy oriental, ¿no? Es el tema del haiku. El haiku es una expresión de algo que pasa, la luciérnaga vuela en la noche y todo, pero en realidad alude a un estado emocional, a un estado del alma. Y creo que es un poco el tema de las... Es decir, son los mismos elementos del cuerpo desglosado, partido y todo, pero en realidad hay ahí una expresión de un estado de un sentimiento, de una emoción. Pero es muy interesante porque ahí hay un elemento distinto, importantísimo, que se ve en el epígrafe, porque para el epígrafe Alberto escoge un concepto de Linneo. Linneo es el creador de la clasificación taxonómica de la vida, es decir, el que hace el sistema de clasificación binario de todas las seres vivos, ¿no? Es un sueco, y lo que dice Linneo dice: contemplemos un solo vegetal, descubriremos la más admirable sabiduría, inimitable por cualquier ser humano o arte finito. Es decir, en el fondo, pobres seres humanos, estamos tratando de imitar las capacidades enormes que tiene la vida del arte, ¿no? Y ahí tiene que ver pues, con el tema bueno, dice Blanco, aquí trae primero las ideas de Goethe sobre la morfogénesis, ¿no? Que Goethe, en este afán alemán de ir siempre a la base de todo, ¿no? Concibe la idea de la Urplant, de la planta primera, que es una planta que no estaba ni siquiera en el paraíso, porque el paraíso lleva varias, o sea que eso estaba antes. Una planta de la que se nos fue a los platos, es muy interesante porque hay un dicho en biología que dice la morfogénesis recapitula la filogénesis, es decir, en muchas plantas el desarrollo individual de cada planta recapitula la historia de esa familia de plantas de muchos años, ¿no? Y se ve efectivamente que las primeras hojas de algunas plantas se parecen a los parientes más antiguos de esas mismas plantas, ¿no? Es un dicho clásico de la biología. Entonces está este dicho y esta idea de Goethe. Y luego un fotógrafo que yo no conocía, que es un fotógrafo fantástico, que se llama Carl Bloster, que también, es decir, él que es un fotógrafo de la naturaleza que fotografía, ¿de qué época es Bloster? ¿Los 20? Más o menos, ¿verdad? Bueno, fotografía helechos, o sea, como partes de plantas, ¿no? Acercamientos de plantas. Y claro, él escribe un libro que se llama Urformen, otra vez los alemanes, Urformen der Kunst, que se llama Los arquetipos del arte, porque todas las formas están allí. La naturaleza ya las hizo, o sea, los pobres hombres, pues, estamos copiando estas cosas. Interesantísimo. Ya quiero saber, bueno, no importa. Y luego también habla ahí, que ya no me extiendo, pero de la música en la obra de Sandra, ¿no? Que dice que ya muchas veces cuando pinta oye cosas, ¿no? Y digamos, muchas de estas series están, digamos, su soundtrack, pues son música religiosa distinta, ¿no? Desde una retrospectiva histórica de la música religiosa hasta cosas como la Pasión de San Mateo o cosas así, ¿no? Y luego hay una nueva constelación de artistas que tienen que ver con las intenciones de Sandra, que es Bloster mismo, Paul Klee, Naum Gabo, constructivista, que también parte un poco de la organicidad de las formas,
Él habla de una escultura que hizo para un centro comercial en, no me acuerdo, en Berlín, creo. Y luego de Van Gogh, que ahí también habla un poco de otra cosa, que Van Gogh habla un poco de esta dificultad como de los pintores que eran gente muy acomodada, digamos, ¿no? Que no tenía ningún problema y que era como una especie de diletantismo y todo, lo cual no le quita ningún mérito a sus obras, que eran tan importantes como ninguno, que acaba de Chimahue, ¿no? Y los pintores que estaban muriendo de hambre, como un poco Van Gogh, que se murió, no de hambre, pero casi. Muy interesante. Y luego el capítulo 4 se llama Desnudez Perfecta, Desnudez Perfecta, que también es un título de una, después de Sandra, que le puso Sandra, para el Museo de la Cancillería, donde son obras entre 2013 y 2014, y es el título del cuarto capítulo de Árbol de Huesos. Entonces, lo que antes eran como veladuras, ¿no? Que son, Alberto lo habla de que son de como que oculta cosas, como pinta alguna cosa y luego le pinta encima, y queda ahí como el rastro, pero no se ve del todo, que eso se llamaba en la técnica se llama el pentimento, ¿no? Estas cosas como de que se ocultan cosas, y ahora son una multiplicación de superficies, es decir, en lugar de pintar encima, lo que hace es hacer un trazo y luego poner otra cosa y otro. Están allá atrás, son interesantísimas. Están superpuestas una delante de la otra, son de distintos tamaños, distintos materiales. Muchos transparentes o translúcidos, papeles, telas, pieles, radiografías, están dibujados, están pintados, tienen aplicaciones de hoja de oro. Y de algunas de esas piezas forman parte animales y plantas, semillas, ¿no? Hallazgos, cosas que se encuentran, Sandra, que en realidad son otro tipo de objeto urbano, que también es un tema en el arte, son huesos, caparazones, semillas, nidos, que es naturaleza muerta, otro tipo de naturaleza muerta totalmente distinta, a una naturaleza latente, porque las semillas no están muertas, pueden fructificar. Y entonces estas con una iluminación y con poco de movimiento ponen las imágenes de Pani, porque claro, cualquiera advierte que la intención un poco es muy parecida a lo que ha estado haciendo todo el tiempo, pero es una nueva como forma, y le dan un contexto como de ligereza, de sutileza, de mudanza, de provisionalidad, de fragilidad, de ambigüedad, como hasta de combinatoria, ¿no? Puedo poner unas con otras, súper interesante. Entonces aquí yo aquí me voy a meter con el libro, digo, sí se nota, hubiera sido bueno unas fotografías como más, que saquen más partido. Es muy difícil, la verdad es que es muy difícil fotografiar esas cosas, no tiene nada que ver con verlas, con ninguna, todo es mucho mejor verlas, pero el libro en general, las cosas más planas, da una idea mejor, y en estas cosas menos. A lo mejor pienso también que un fondo negro se hubiera mejor, a lo mejor escuchemos. Creo que habría que haber hecho una producción especial para eso. Sí. Pero Blanco elige un epígrafe buenísimo de Rimbaud, de las iluminaciones, que dice desnudez, porque dice desnudez perfecta, que sombrean, atraviesan y visten los arcoíris, la flor y el manto, exactamente bien. Y entonces invita a este capítulo para comentarlo por Oster, San Pablo, Picasso, a través de una crítica, Richard Strauss con su ópera Salomé, por la de los 7 velos, la revelación, Gilles Povetsky otra vez, Wilfredo Lam, Simone Weil, interesante, Kenneth Clark sobre el tema de la pintura del desnudo, Frida Kahlo sobre el tema del cuerpo torturado y estas cosas. Y otro grupo de artistas visuales que también tienen afinidades selectivas, muy interesante porque este es el tema, ¿no? Consciente o inconscientemente uno de sus obras dialoga con un montón de cosas, con el mundo entero, ¿no? Con Susan Rothenberg, que son cuerpos desmembrados, aquí son muchos cuerpos que no son personas, sino son animales, Eva Hesse, Niki de Sanfar, Luis Bourgois, y Ana Mendieta, que yo no la conocía, que era body art, que es una cubana fantástica, que su marido la tira del 5º piso, en un momento, una cosa horrenda, fantástica, ¿no? Te buscan. Son búsquedas semejantes, ¿no? Obviamente más dramáticas. Bueno, el quinto y último capítulo se llama Miseria de la pintura. Me acordaba yo, pero ya no buscar la conexión de filosofía de la miseria o miseria de la filosofía, el tema de Marx, ¿no? Con la filosofía alemana, ¿no? Pero la obra más reciente son dibujos con grafito, la imagen invertida.
más exploraciones de las radiografías como fondo, de tórax, que también es una cosa difícil, ¿no? El autorretrato reducido a la mirada, ¿no? Una mirada multiplicada, como digo yo, como un mandala caótico, ¿no? Es un oxímono bueno, que el mandala es ordenadísimo. Y luego, como hay un político muy bonito porque tiene una especie de paralelo entre objetos que recoge, que son semillas, que son esto, y luego una especie de interpretación, de variación de eso en dibujos. Está muy padre, ¿no? Es como sacar lo que a ella le dicen esas cosas afuera. El Quejas de Rilke, y que tiene, bueno, dice: el esplendor solo dura un instante. Creo que es de las cartas a un joven poeta, y nada hemos visto más persistente que la miseria. Entonces aquí lo que Blanco aborda es la intención como crítica de la obra de Sandra, ¿no? Desde la perspectiva de la mujer contemporánea, la perspectiva de género, el tema del desapego como resultado del viaje interior, mediado por la experiencia artística, la tensión entre la realidad estética y el mercado del arte, y el anclaje que a este respecto proporciona la tradición. Aquí es donde Blanco, asistido por el poeta Thomas Merton, este poeta también religioso, ¿verdad? Compañero de cardenal, ¿no? En monasterio de Estados Unidos, no me acuerdo cuál. El pintor Bram Van Belle, un pintor como Van Gogh, que también un poco en la miseria, ¿no? Un pintor muy parco, pero como que dice: yo no puedo pintar más porque pues, lo que pinto no vale. Por Humberto Eco, Alessandro Barico, Günter Gerso, Walter Benjamin otra vez, y Gigi Povetsky. Entonces recapitulo un poco todos los 5 capítulos para volver un poco sobre esta idea, después de un periplo que realmente vale la pena recorrer con Alberto, de la creación como búsqueda de la propia identidad del lugar que uno tiene en el mundo. Es esta cosa de la búsqueda de su propia imagen desmistificada, que desmistifica quiere decir sin ruidos, ¿no? Es decir, realmente ¿qué encuentro? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso, no? Entonces, Árbol de Huesos, que pues, ¿cómo no decirlo? Que tiene una resonancia macabra en este país en estos días, ¿no? Pues es un libro de arte 2 veces, porque en un sentido inmediato es un libro pues, de gran formato, que se puede uno tener en su casa y ver las cosas de Sandra Pani. La reproducción creo que de las piezas es cuidadosa, pero también la discusión que hace Alberto pues, realmente pone en juego un conjunto de ideas sobre el arte muy estimulante, muy interesante, que están tomadas de la filosofía, de la religión, de la poética, por supuesto, de la práctica artística, y que realicen mucho la experiencia estética, ¿no? Y ahora pues es como una invitación a recorrer la exposición, no la suplanta, es mucho mejor recorrer la exposición, y luego bueno, será un poco pues, el libro que hizo Sandra sobre estos primeros 35 años, pero seguramente habrá otro después, ¿no? Muchas gracias. Luego de la disección, la lectura tan puntual de Joaquín Benito, pues tengo que hacer los mea culpas editoriales. Primero de todo decir que Santiago Fernández de Calella, nuestro director general, pues hubiera querido estar aquí, pero se tiene que dividir entre Madrid y México. Entonces, pues es difícil y tuvo que salir corriendo, y bueno, eso no está aquí, pero bueno, es un libro que él ha visto muy de cerca también, y que hemos trabajado muy de cerca con Sandra, porque es cierto que no siempre los autores artistas son fáciles, y con Sandra pues sí fue un proceso delicioso, la verdad. Y sí, bueno, como dice Joaquín, no está el crédito de la fotografía de León Muñoz, pues hay otros créditos que faltan, que bueno, me toca decir sí, me aculpa. Falta el de Laura Martínez, que Sandra y ella, como dice Joaquín, que trabajan en el estudio, pusieron pues todo en piso para hacer esta línea del tiempo que nos ayuda a comprender y a ver la evolución de Sandra como artista. Y pues la diseñadora, que es Gloria Úrculo, que es una joven, es una chica muy joven, sí, que no está acá ya, ¿no? Ahora está en Madrid, pero trabajó con Sandra pues muchas sesiones. Un libro siempre es un trabajo de equipo, ¿no? Y la verdad es que Sandra le entró a todo. Y luego, dice
Joaquín de los detalles de la obra, que eso es la preprensa. Y eso es una cosa que se trabaja muy cuidadosamente en Turner, que nos costó, ¿no? Un libro duele, los libros duelen, y bueno, nos dolió, pero bueno, al final se trabajó mucho en preprensa, estas imágenes para que quedaran lo mejor posible en este papel. Escogimos todos, bueno, para la siguiente edición invitamos a Joaquín para hacer una selección. ¿Para que no se quede? Bueno, no así, Eduardo. Arránquese con sus 20 guardias. Buenas noches. Bueno, es un placer escuchar a un editor diseccionar con el bisturí de su mirada crítica un libro, y lo que acabamos de ver es una cátedra de el tamaño de editor que es Joaquín, y la manera de ver un libro de un editor. Yo me he quedado pasmado y entusiasmado también, ¿no? de la ¿cómo se llama el hilo con el que se del color que se la camisada, del color de la camisada a la tipografía, a la fotografía, al texto mismo, al contenido? Creo que hemos tenido una verdadera cátedra de cómo ver a profundidad un libro. Y no voy a sumar a ello nada, porque no tengo nada que sumar. Diré solamente más bien que uno de los quizás temas que hoy requieren de mayor atención en el mundo, diría yo, pero en el mundo del arte también, es esta reconsideración del diálogo entre el arte y la naturaleza. A mí me interesa mucho esa reflexión que hoy ocupa muchos formatos, ¿no? Pienso en un artista como Ariel Bussi, que trabaja, digamos, a partir del sonido, ¿no? Que crea instrumentos para que la naturaleza los interprete, o un artista como Sandra, que tiene, por un lado, el gusto del coleccionista, el gusto del biólogo que recoge en el camino piezas para su investigación, pero que, digamos, esta investigación tiene menos que ver con la taxonomía o con el orden de los reinos, y más con una subjetividad, es decir, con la capacidad de las formas de expresar el mundo, ¿no? Creo que una de las aportaciones, diría, de un editor también y de un científico que a mí me interesa mucho, que es Jorge Wagensberg, es el tema de que en los museos de historia natural, de naturalismo, hay un tema que es el más importante y que es el más ausente, que es justamente la reflexión de las formas. Es decir, la naturaleza se organiza a través de formas, y las formas son el lenguaje de la naturaleza, y que a través de la empatía entre las diferentes formas de seres vivos diferentes, ¿no? Se pregunta, bueno, la célula y el sol tienen la misma forma, y ese diálogo debería ser algo que nos preocupara, o que nos ocupara realmente. Entonces, yo creo que por un lado veo, me interesa mucho esta mirada de Sandra de ir reconociendo en las formas un lenguaje que merece atención, que merece homenaje, que merece reconocimiento. Leí hace poco que ella habla de que no hay pintura sin dibujo. A mí me parece que esta es otro tema que tiene que ver también con esta, digamos, afán naturalista. Ustedes
digamos, hay un vínculo entre Sandra y aquellos dibujantes naturalistas anteriores a la fotografía, sin cuyo concurso el pensamiento, la historia natural y el pensamiento, la ciencia biológica, perdón, hubiera sido imposible, ¿no? Sin este diálogo, sin esta colaboración entre el dibujo y la visión científica. Aquí hay digamos, una reconstrucción de ese vínculo sin la sujeción, sin la instrumentalización del dibujo a favor de un análisis, digamos, otra vez taxonómico, etcétera, pero sí a favor de un reconocimiento de que la vida es forma, ¿no? Jorge Vázquez dice algo que me fascina, que es que una de la característica fundamental del ser humano que lo distingue de las demás especies y que le posibilita la construcción, la creación de la civilización, es su capacidad para apreciar el arte. Ese es el principal. El pensamiento científico tiene como fundamento la capacidad del ser humano de apreciar el arte. Es solo un ser capaz de apreciar el ritmo y la armonía podía descubrir la agricultura. Solo un ser era capaz de reconocer que la vida se reproducía con cierto ritmo, ciertos ciclos, fue capaz de inventar la civilización. Y la armonía que hay lo mismo en la lluvia que en los cuervos. Y creo que hoy mismo la antropología está discutiendo parte de ustedes lo saben, parte de la historia, digamos, del pensamiento ha sido la distinción entre civilización, entre cultura y naturaleza, ¿no? Justamente hoy el pensamiento antropológico más avanzado dice que esa misma división es muy discutible, es decir, que la civilización es una forma de la naturaleza y la naturaleza, muchas de las formas de la naturaleza son formas de la civilización, ¿no? Digamos, el orden de los insectos o lo que hoy se revela como el diálogo de las plantas, la capacidad de ver, de sentir y incluso de comunicarse de las plantas. Entonces creo que en una mirada como la de Sandra Pani hay esas intuiciones, no como algo, no como un discurso filosófico que se impone, sino como una sugerencia que abre puertas. Y de nuestro editor, yo sí me fui por las ramas. Pero creo que el trabajo de Sandra Pani es un lugar donde cómodamente se puede ir uno por las ramas con esas manos que se transforman en rama o en raíz, ¿no? Era Bergamín el que decía eso. Bergamín decía esto que aquellos que siempre quieren ir a la raíz de las cosas les recuerdan a los que siempre se andan por las ramas. Creo que esta capacidad orgánica de ver el mundo y de verlo justamente a través, lo decía también Joaquín, de la línea. Creo que esto es muy importante. La línea es el principio de la forma y es el principio de la forma de expresión de Pani. Y hay otra cosa que me sugiere ciertas emociones encontradas, y es que encuentro algo de sudarios en sus trabajos, ¿no? Esta huella de seres sagrados que quedan en las sábanas, en los mantos que los cubren al momento de la muerte, pero son sudarios que
no es que nieguen la muerte, no es que estén contra la muerte, pero no son exactamente la huella de un ser que se fue, aunque también, sino algo que a veces es más, que tiene un punto de sensualidad y de erotismo, que son la huella o el sudario de seres vivos, como el que se puede uno imaginar que dejan los amantes en las sábanas que comparten, o como otra forma de la sombra, ¿no? No es mirar el objeto y retratarlo para seguir con esto de lo que habla Blanco y esta idea de la pintura de Pollock, no como una ventana a la realidad, sino como la realidad misma. Aquí esa realidad que está en el cuadro no es del todo una realidad donde queda ausente el mundo de fuera, pero el mundo de fuera es más una sombra muchas veces, y es una huella buscando esa mirada quizás del arqueólogo, del biólogo, que busca en las huellas de los animales, en pequeños objetos, en un solo hueso, ¿no? Como el antropólogo físico o arqueólogo, que a partir de un hueso construye un ser que desapareció. Y yo creo que esta sensibilidad es una sensibilidad que tiene que ver, yo ya pensaba en otra exposición que tenemos aquí, que es la de insectos, y creo que hay un diálogo, a veces sucede así. La curadora o cuidadora de la exposición, Carmen Tostado, que estaba por aquí, decía que por un lado está esta presencia de la naturaleza que podemos ver en la historia del arte, y después la melancolía de la naturaleza, un arte que ya es echa de menos una naturaleza que hemos ido perdiendo. Y creo que a mí me gusta pensar en Sandra hay también esa melancolía, la melancolía de una quizás de su propia condición de ser vivo anterior a su humanidad, como de ser planta ella misma, ¿no? De ser ese árbol adentro, un poco como Ramón Gómez de la Serna, que decía que la lluvia nos da, la lluvia nos da, no recuerdo cómo era, pero que con la lluvia nos dan ganas de llorar porque nos recuerda cuando fuimos peces, ¿no? Y como si hubiera ese recuerdo en esa historia natural, reconocer esas vidas anteriores que todos tenemos, ¿no? Que la humanidad tiene. Tú hablabas de la evolución. ¿Cuál es el concepto que me recordaste? Creo que era la morfogénesis. La morfogénesis. O sea, lo que pasa en cada uno recapitula la historia de toda la humanidad. Tú hablaste de las plantas. De hecho, para los biólogos es en todos los seres vivos, es decir, la evolución de cada uno recapitula la especie. Exacto, ¿no? El óvulo y el espermatozoide son nuestros antepasados, y todas estas formas, esos anfibios fuimos nosotros, y como esa evolución fuera vista por la artista, hubiera una especie de recapitulación, de vuelta, de reconstruir ese camino donde somos plantas, somos árboles, somos materia en transformación. Million-year-old carbon. ¿Perdón? Million-year-old carbon. Decía Woodstock. Stardust. Bueno, pues creo que ya para andarme por las ramas ha sido suficiente. Creo que me voy a caer de largo y le paso la palabra a Sandra. Entonces es una celebración pues ahora sí que de tenacidad, ¿no? Porque no he parado de trabajar. Muchos años de tratar de usar la pintura como una herramienta para encontrar mi lugar en el mundo,
para encontrar el sentido que tienen todas estas imágenes que tengo en la cabeza y estas imágenes inconscientes que empujan por salir, ¿no? Y tener la disciplina de encarnarlas y de traerlas y de hacerlas lo mejor posible y aprender a dibujar y aprender a pintar para poderlas decir de una manera correcta. Y como dice Alberto Blanco, que me encanta, que dice que el arte tiene el poder de transformar, pero al primero que transforma es al autor. Entonces esta herramienta de mi capacidad de ver imágenes y de ver estas conexiones entre las cosas, ¿no? Porque tiene que ver también con estar atenta, tiene que ver con estar callada, tiene que ver con observar. Y en esta observación ver las conexiones que hay entre todas las cosas y darte cuenta que todos estamos conectados, digo, entre nosotros y entre todo lo demás que existe, ¿no? Un poco a través de mi trabajo se me ha revelado esta unicidad, ¿no? Todo es lo mismo, todo está conectado. Y llegué como a esa especie de sensación gracias a estar trabajando y dibujando y pintando, ¿no? Y bueno, aquí también Joaquín mencionó a Jung, y en ese sentido también otra de mis herramientas importantes para encontrar mi lugar en el mundo ha sido el psicoanálisis junguiano. Llevo 23 años en psicoanálisis junguiano y ha sido otra herramienta muy poderosa que me ha ayudado a muchas veces cuando es necesario a entender y descifrar esas imágenes que vienen de mi inconsciente, ¿no? ¿Qué significan estas cosas que salen? Pero yo creo que una de las cosas más importantes para mí es esta necesidad de encontrar un orden en el mundo y también de conectar con los demás. Y mis imágenes me han permitido crear ese puente para conectar con los demás. Hago una imagen que antes que entiendan me gustaría que les hiciera sentir algo, que les hiciera conectarse a eso que nos hace ser todos lo mismo. El mundo de las plantas, este mundo con el que me siento muy cercana, esa especie de presencia casi estoica de un árbol, ¿no? que en un pedacito de banqueta crece, ¿no? La tenacidad de la vida, ¿no? Crece una planta, ¿no? Aunque nadie la cuide, ya crece. Entonces es como si quisiera que mi trabajo fuera una especie como de honrar, ¿no? Esa fuerza vital que está en todos nosotros y en todas las cosas que nos rodean. Eso es una cosa como muy celebratoria. Hay melancolía, como bien dice Eduardo, melancolía tal vez de cuando éramos todos uno y no estábamos separados, ¿no? De lo preexistente a la individuación y que ya somos individuos aquí luchando por volver a encontrar nuestro lugar. Hay esa melancolía también. Hay esta especie de... Creo que mi trabajo todo el tiempo se está como... No sabes bien si está apareciendo o se está disolviendo, o hay una evocación más que una presencia permanente. Y creo que esa es otra cosa que me he dado cuenta, que es que todos son ciclos, ¿no? Que hay desmembramientos y transformaciones y luego todo se separa y luego te vuelves a amar. Esta cuestión que tiene que ver con los ciclos y con la evocación de lo que ya no es, pero estuvo, ¿no? Y siento que a veces la ausencia es mucho más fuerte que la presencia, ¿no? Cuando describes todo un cuerpo, pero cuando hay una huella que te puede hacer sentir que ahí había algo, ¿no? Se vuelve como mucho más poderoso, ¿no? Entonces, tiene también mi trabajo que ver con el sufrimiento encarnado, con la idea de todas las cosas que como individuos nos toca enfrentar en nuestras vidas, enfrentarlo derecho y cómo trascender esas experiencias, ¿no? Y siempre enfocado al asombro sobre la corporalidad, ¿no? Es curioso cómo hay mucha gente que se siente como, a veces como no les gusta ver las radiografías, o no les gusta ver el cuerpo hacia adentro, porque los vinculan a veces a una cuestión como que tiene que ver con el dolor que representa el cuerpo o la enfermedad, pero de cierta manera mi acercamiento no es negando esa parte dolorosa y frágil de nuestra existencia, pero es más hacia el asombro de la fuerza de la vida.
y de la fuerza de lo que somos, ¿no? Y otra de las cosas que he tratado de hacer, y viendo estos cuadros de 20 años aquí, es que he sido fiel a mi única historia y a mi vínculo con este mundo. Hago cuadros extraños. Me acuerdo en mi primera exposición, cuando tenía yo 23 años, con un deschumacero que me decía, pero ¿cómo vamos a vender estos pulmones? Y me decía, bueno, es que yo hago pulmones, no puedo hacer otra cosa. Es esta necesidad de hacer una imagen sobre algo que no necesariamente es muy claro o evidente, y es como obedecer a ese llamado. Y esa tenacidad que me hace hacer estas cosas específicas, espero sea mi más humilde y honesta aportación a lo que yo soy, y en ese sentido puede tocar a los demás, ¿no? Porque yo también creo que entre más personal y real es lo que nosotros decimos, se puede conectar con el otro, porque además todos somos los mismos y todos tenemos las mismas experiencias, ¿no? Esta sensación de estar calladita, concentrada, observando, a veces tal vez un poco alejada o aislada, no estoy pendiente de qué es lo que hay que hacer o qué expectativas tengo que cubrir o qué tipo de obra debería de hacer, eso se queda afuera y es nada más una especie de realmente búsqueda de sentido. Entonces, pues no es más que agradecimiento, celebración. ¿Qué más puedo pedir? Este espacio divino, todos los cuadros aquí, el libro, ustedes, pues puras bendiciones. Gracias.